Bueno, muy bien, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a este rally de teóricos que tenemos hoy acá, que son unos cuantos. La charla del martes duró hasta las 12:30. Hoy voy a tratar de que dure un poco menos y andemos cerca de las 12 terminando todo. Vamos a tratar. Son muchos temas, así que vamos a ver. Bueno, el primero de los temas, como ustedes ven, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta es una patología sumamente frecuente en el consultorio tanto de clínica médica, de medicina familiar o en el consultorio de los especialistas de gastroenterología. Calculen que aproximadamente de cada 10 pacientes consultan por esta enfermedad, fácilmente el 30%, o sea, 3 pacientes consultan por problemas de reflujo. Así que realmente es una entidad muy frecuente en nuestro medio. La definición que podemos aclarar sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico dice que es una enfermedad inflamatoria crónica, y eso es sumamente importante. Estamos ante una patología inflamatoria crónica del esófago, originada o producida por el pasaje de contenido gástrico y o duodenal al esófago. Todo el contenido gástrico, que no solamente es ácido, sino que puede ser ácido más bilis, o incluso con enzimas pancreáticas también y demás, a través de este aparato que en los últimos años realmente ha llamado la atención con una gran cantidad de trabajo científico, porque se está investigando mucho este sector en cuanto a hormonas y en cuanto al sistema nervioso que actúa sobre todo un aparato muscular que se ha prácticamente descubierto en los últimos 2 años, que involucra a la zona de unión del esófago distal con el techo gástrico, la zona cardial y del esfínter esofágico inferior. Como consecuencia de ese reflujo gastroesofágico crónico aparece justamente la esofagitis por reflujo. Después de tener muchas veces episodios de reflujo gastroesofágico, aparece esta entidad que es la esofagitis por reflujo. También podemos decir que esta enfermedad puede presentar remisiones temporarias o espontáneas. Habitualmente, en el curso del año, uno puede presentar más o menos 3 o 4 episodios de reflujo gastroesofágico que se prolongan en el término de 1 mes, 2 meses, y después es como que la cosa se alivia un poco, pasan un par de meses y vuelve de nuevo. Generalmente con los cambios estacionales y mucho más con el estrés, con las situaciones de estrés que nosotros podemos vivir. Así. Algunas personas pueden tener reflujo gastroesofágico postprandial, o sea, después de comer, es bastante habitual, sin presentar síntomas de esofagitis. Pero en realidad, toda esta enfermedad está relacionada con un problema que es la incompetencia del esfínter esofágico inferior, porque este esfínter se ha demostrado que durante el día tiene periodos de relajación, que se llaman periodos de relajación transitoria, y que en algunos pacientes esos periodos de relajación transitoria son más prolongados. Y entonces esa prolongación hace que en un determinado momento haya reflujo desde el estómago hacia arriba y el paciente tenga continuamente episodios de reflujo. Es decir, que la clave del problema está en el mayor tiempo de relajación transitoria del aparato del esfínter esofágico inferior. La siguiente. Hay enfermedades o patologías o factores de alto riesgo que favorecen el desarrollo de esta enfermedad por reflujo, como son la obesidad, el embarazo. Ustedes saben que las mujeres embarazadas normalmente tienen este problema de reflujo, a las cuales en general uno trata de no darle medicación, por lo menos inhibitoria de la bomba de protones, sino más vale usar únicamente en este caso alguna ranitidina, o bien drogas como el supralfato, por ejemplo, que es realmente lo ideal. La presencia de hernias hiatales por deslizamiento también pueden ser una de las condiciones más importantes para el reflujo. La ingestión importante de alcohol y sobre todo nocturno, el tabaco, porque la nicotina relaja el esfínter esofágico inferior,
la ingestión abundante de grasas y sobre todo en las cenas, porque también las grasas relajan el esfínter esofágico inferior y por otro lado provocan un trastorno en la evacuación del estómago distal, es decir, que disminuyen la evacuación gástrica a nivel distal. La menta es relajante del esfínter esofágico inferior, el café estimula la secreción ácida gástrica fundamentalmente, aumentando mucho el volumen de ácido, favoreciendo el reflujo, y enfermedades que pueden afectar a la motilidad y al aparato del esfínter esofágico inferior, como decíamos recién, como son la dermatomiositis, la polimiositis, la esclerodermia, es decir, la enfermedad mixta del colágeno. Todas esas pueden también favorecer el desarrollo de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero nuestro organismo tiene algunas características anatómicas que nos defienden de este reflujo gastroesofágico, si no tendríamos cada rato reflujo. Sin embargo, todos nosotros tenemos aproximadamente 3-4 episodios de reflujo al día sin que nos den mayor problema. Eso es lo considerado normal, 3, 4 y hasta 5 también. Cuando pasa de esa cifra ya estamos con un problema de reflujo gastroesofágico quizás crónico y que lleva a una esofagitis, etcétera, etcétera. Pero dentro del punto de vista de la anatomía, decimos que el esfínter esofágico inferior tiene una presión considerada normal para que no suceda el reflujo, que son 10 milímetros de mercurio. Cuando esa presión es de 5 milímetros de mercurio, estamos hablando de hipotonía, de 5 para abajo. Y cuando está de 15 para arriba, estamos hablando de hipertonía del esfínter esofágico inferior, como sucede, por ejemplo, en la acalasia. Hay ligamentos que favorecen, o que mejor dicho, nos protegen del reflujo, como son los ligamentos freno-esofágico y gastroesofágico, que son estas banditas que ustedes ven acá, que están pegadas al diafragma y a la pared gástrica y a la pared esofágica. La presencia del ángulo de His, que es este ángulo que ustedes ven acá, que tiene que ser un ángulo agudo y que mucha gente lo tiene obtuso, es decir, hace así el estómago. Entonces eso favorece el reflujo también. El segmento intraabdominal del esófago, que es este pedacito, que son más o menos 1,5 centímetros o 2, que debe permanecer el esófago dentro de la cavidad abdominal. Y la gente que tiene hernia hiatal o tiene esofagitis por reflujo, normalmente ese pedacito lo tiene ya directamente arriba del tórax. Y la disposición anatómica de los pilares del diafragma, que lo vamos a ver mejor en esta foto ampliada, la siguiente. Estos son los pilares derecho e izquierdo del diafragma. Fíjense ustedes cómo forman en realidad los músculos el hiatus o agujero por donde pasa el esófago. Esto es cavidad abdominal porque lo estamos viendo desde abajo, y esto si lo viésemos de arriba desde el tórax, fíjense ustedes cómo los músculos de los pilares derecho e izquierdo del diafragma conforman este hiatus o orificio por donde pasa el esófago. Eso es. Pero, pasando al anterior de nuevo. Pero resulta que todo esto, como ustedes ven acá, hay fibras, que cada una de estas fibras han sido estudiadas últimamente y han aparecido varios trabajos científicos. También yo he publicado en el mes de diciembre en un libro que se llama Enfermedad por reflujo gastroesofágico, epidemiología, diagnóstico y tratamiento, que lo pueden conseguir porque salió en diciembre, donde ahí tengo un capítulo sobre fisiopatología de toda esta zona. Y es interesante porque todos estos músculos que tenemos acá han sido estudiados y, ahora sí la siguiente, ustedes van a ver que esa misma foto que tenemos acá está más o menos diagramada de esta forma, donde ustedes van a ver músculos que, por ejemplo, estos no llegan a cubrir una zona circunferencial, o sea que no son músculos que están formando un círculo acá, como creíamos todos que era así. Porque si uno pensaba en un círculo, cuando el sistema nervioso contrae el músculo, uno piensa que es como un anillo que se cierra. Eso es lo que creíamos, pero parece que no es así. Se descubrió que esto no es un anillo, sino que hay una cantidad de fibras, casi les diría semicirculares, que conforman grupos que están inervadas por diferentes elementos, donde hay hormonas que participan de diferentes formas, y hay algunos sectores que con esa estimulación se relajan y otros se contraen. O sea que esto está mucho más complicado de lo que sabíamos.
Por ejemplo, fibras del cabestrillo, se llaman estas, fibras del corchete, estas otras, semicirculares lisas altas, las fibras claps o del broche, que son estas que serían opuestas a esta de este lado, y estas que están acá, que se llaman fibra de slip, como si fuera la cabellera de un caballo, la crina de un caballo, más o menos similares, que serían estas que ustedes ven acá. Estas se llaman fibras de slip. Bueno, todas estas fibras, yo no le traje, la saqué anoche esa diapositiva, los chicos del martes se la pasé, pero esta la saqué porque nos acordamos hoy y mañana nos olvidamos, entonces la saqué. Pero cada una de estas responden a diferentes hormonas, algunas a la acetilcolina, otras responden a la misma gastrina, otras responden, por ejemplo, a la serotonina, es decir, y a diferentes receptores. Hay momentos que estas zonas, por ejemplo, esta de acá arriba, se contrae y esta se dilata, entonces forma como una montaña acá, es así la cosa. Y de este lado lo mismo, entonces forma la montaña del otro lado, y es ahí cuando se cierra el esfínter. O sea que lo que pensábamos antes, que era toda una cosa como el esfínter anal, que se cierra de golpe, todo circular, acá es totalmente distinto. Quiero nada más que sepan eso y no recordar tanto qué receptores, porque hay receptores de todo tipo y nuevos receptores que se han descubierto en cada una de estas fibras. Lo importante es que ustedes sepan que esto no es circular, que son fibras semicirculares y que cada una responde a hormonas y al sistema nervioso de forma distinta. También la mucosa esofágica, desde el punto de vista histológico, se defiende distinto que la mucosa gástrica. Ustedes saben que el epitelio del estómago es cilíndrico simple, como ustedes ven acá, es una sola capa de células que se imagina hacia adentro y forma las glándulas gástricas, ya lo vamos a ver después, con la especificación de muchas células, como las parietales, las enterocromatídales, etcétera, etcétera. Pero el esófago, sin embargo, no, es esto que ustedes ven aquí, y es un epitelio estratificado de células, es decir, que estratificado quiere decir que son muchas capas de células, unas arriba de la otra, y eso tiene una razón de ser. Es el hecho de que cuando pase el flujo de ácido por acá arriba, que puede ser mixto, combinado con bilis, por ejemplo, muchas de estas células de la superficie del esófago van a ser dañadas, necrosadas y esfaceladas. Es decir, que se va limpiando permanentemente de células la superficie del esófago. Por eso la membrana basal del esófago, en este caso, como ustedes la ven aquí, mucho más espesada, más negrita, es porque ahí se empiezan a generar nuevas células que van a ir hacia arriba, tapizando nuevamente la pared del esófago cuando uno tiene reflujo. La siguiente. Esta es la zona de unión de la mucosa esofágica con la mucosa gástrica. Se ve perfectamente un cambio de coloración en la endoscopía, perfectamente bien. Acá lo ven, esto más rojito corresponde a la mucosa gástrica y esto más pálido corresponde al esófago. Y acá la anatomía patológica, mejor dicho la histología. Acá corresponde al epitelio del esófago y esto al epitelio gástrico ya con las granulitas que se ven ahí. La siguiente. Esto también, el esófago, esto que se ve aquí es la mucosa gástrica, es esto, y esto, como ustedes ven, el esófago. La sigue. La relajación del esfínter esofágico inferior, incluso los periodos de relajación transitoria e incluso los aumentados, como se observa en el reflujo, dependen de la estimulación de receptores nicotínicos de la acetilcolina, de agonistas RP2H1, que son los nuevos que les decía yo que aparecieron ahora hace poco, antagonistas de los receptores muscarínicos como la atropina. Todo depende de la activación de la adenilciculasa, de la participación del óxido nítrico, que provoca relajación del esfínter esofágico inferior, y del BIP, del polipéptido intestinal vasoactivo. Esto, entonces, recuerden más que nada el óxido nítrico, el BIP y la estimulación de los receptores nicotínicos a través de la acetilcolina. Eso provoca relajación del esfínter esofágico inferior. Pero hay una gran cantidad de sustancias más que esto. Yo se lo resumí un poquito porque estos son los más importantes. La siguiente. Mientras que la contracción del esfínter esofágico inferior
depende de la estimulación de receptores no nicotínicos y depende también de agonistas de los RP2X, los otros eran I, de las taquininas y fundamentalmente, esto que acabo de hacer poco porque estaba en rojo, estimulación de los receptores 5-HT3 de la serotonina. De eso depende la contracción del esfínter esofágico inferior, de los HT3. La siguiente. Bien, ¿qué alteraciones favorecen la presencia del reflujo? Y las alteraciones en la secreción salivar, por ejemplo. Ustedes saben que la saliva secreta fundamentalmente bicarbonato y factor de crecimiento epidérmico. Por eso no hay que escupir, hay que tragar la saliva. Es muy importante que traguemos saliva. Toda la saliva que se produce en la boca hay que tragarla permanentemente, porque eso tiene bicarbonato en cantidad y tiene factor de crecimiento epidérmico. Y el esófago va a estar permanentemente tapizado con bicarbonato gracias a la saliva, y va a tener el factor de crecimiento epidérmico para que todo ese epitelio esofágico permanentemente esté en mitosis celular y esté siempre, digamos, poniéndose al día en cuanto a la superficie. Así que no hay que escupir. Ustedes vieron en el fútbol, yo cuando veo a Messi o a cualquier otro que está en el fútbol, lo enfocan y están siempre escupiendo. Digo, estos tipos no saben evidentemente el valor que tiene la saliva, porque lo enfocan y están ahí escupiendo en el campo de juego. Fíjense lo van a ver. Siempre que lo veo me acuerdo de esto. Alteraciones en la evacuación gástrica distal. Este es otro problema interesante, porque cualquier trastorno que tenga el estómago distal, como por ejemplo la diabetes, que es una enfermedad que por su polineuropatía que provoca, también a nivel del estómago, hace que la evacuación gástrica esté retardada. Hay un retardo en la evacuación gástrica. Y entonces ese retardo en la evacuación gástrica hace que se quede la comida allí, que el estómago esté siempre distendido, que las células parietales crean que ahí hay una costeleta permanente y entonces secreta ácido permanentemente. Y eso hace que después uno tenga reflujo con facilidad. Es decir que diskinesias motoras gastrodenales, incoordinación motora antropilorodenal provocada por la diabetes, por los accidentes cerebrovasculares o las enfermedades del colágeno, cualquiera de todas ellas provocan retardo en el vaciamiento gástrico. Por eso siempre es muy interesante a estos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico darles un prokinético, como puede ser el mosapride, la civistapride, el domperidona, que van a aumentar las contracciones del estómago distal, fundamentalmente favoreciendo el vaciamiento gástrico. Eso también favorece entonces que no se vaya el ácido hacia arriba. La siguiente. El volumen de la ingesta también es importante. Yo siempre digo que no es lo mismo comer normalmente 1 o 2 platos de ravioles o cosas así, a comerse 3 o 4 juntos en el mismo momento. Entonces uno va a tener una gran extensión del estómago con mayor cantidad de ácido y va a favorecer eso el reflujo. El volumen de la secreción salivar y gástrica también es importante en el sentido de que hay enfermedades que provocan una gran secreción ácida, como por ejemplo el Zollinger Ellison. En 30 años de carrera yo vi un solo caso de Zollinger Ellison, así que ténganlo en la cabeza porque la verdad no sé. Presencia de reflujo duodeno-gástrico. Eso sí se ve todos los días y esto se ve fundamentalmente en esta palabrita que está acá abajo en rojo, que es colecistectomizados. La gran cantidad de pacientes femeninas colecistectomizadas que hay es impresionante. Cualquier cálculo, cualquier barro le borran la vesícula, el hígado botea permanentemente bilis y entonces esa bilis, en algún periodo en donde no hay tantas contracciones peristálticas hacia abajo, al contrario puede haber hacia atrás, lleva la bilis hacia el estómago, se junta con el ácido y hace lo que se llama una gastritis alcalina o biliar, que es mucho más complicada que la ácida. Y eso da problemas también. Así que, o los pacientes que están operados, antes se operaban mucho más, con las Virtus 2, ahora prácticamente nada, pero porque le han hecho una piloroplastia, todo eso favorece el reflujo gastroesofágico también.
Y también depende las posibilidades de reflujo en un paciente del número de episodios de reflujo, del tiempo de permanencia del ácido sobre el esófago, de la presencia de reflujo durante el sueño y del alto número de episodios de reflujo diurno. Porque si uno tiene 20 episodios de reflujo durante el día, a pesar de estar parado, y esa es una condición muy importante para no tener reflujo, pero si uno tiene 20 episodios de reflujo, es muy importante el reflujo que tiene. Ahora, puede ser que durante el día el paciente no tenga reflujo y lo tenga durante la noche, y tenga 2 episodios de reflujo durante la noche, y eso es muy jodido también. ¿Por qué? Porque uno está horizontal. Entonces, al estar horizontal, todo el ácido del estómago, el esfínter con relajación transitoria aumentada, deja pasar todo el ácido por arriba y el ácido se queda depositado ahí 1 hora, media hora o más también. Entonces le quema la mucosa esofágica enormemente y ahí aparece la esofagitis. Entonces el reflujo nocturno es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué les digo esto? Porque la mayoría recetan los inhibidores de bomba antes del desayuno. Y no es así. Si el paciente tiene reflujo nocturno, yo hace 15 años que estoy tratando de convencer a la gente de que lo dé a las 19 horas. Porque de esa manera van a tener mucho menos reflujo nocturno, que es muy dañino. Entonces, ojo con el horario en que dan los medicamentos, no se dan a cualquier hora los medicamentos. Siguiente. El reflujo también puede tener algunas características, por ejemplo, ser solamente ácido o solamente alcalino o mixto, que es el peor de todos. Ácido, vamos a tener pH menos de 4 y eso daña la mucosa esofágica. Cuando tenemos un reflujo alcalino, tenemos un pH en el estómago mayor de 6,5 y eso también daña la mucosa gástrica. Y si tenemos mixto, donde haciendo endoscopía uno todos los días, de cada 10 pacientes tienen mixto, tienen 3 o 4. Ácido de 5 y alcalinos puros puede ser 1 o 2, más o menos, es lo que uno ve. De manera que el más común es el ácido, y por suerte, porque este es el mejor fácil tratamos. El alcalino es muy complicado, más complicado tratarlo, y el mixto también. ¿Qué cambios en la mucosa ve el anatomopatólogo cuando nosotros, para hacer el diagnóstico de esta entidad, realizamos, por supuesto, la videoendoscopía, que es el elemento más importante para hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico? El anatomopatólogo, con las biopsias que nosotros le damos, tiene todo esto que ustedes ven acá, que es muy importante, y se los voy a explicar ahora, para certificar que el paciente tiene reflujo gastroesofágico crónico. Primero, espesamiento de la capa basal regenerativa. Como ustedes ven acá, y yo les mostré en la otra imagen, este es el epitelio esofágico estratificado, y ven ustedes una mancha más negrita, lo que atrás lo deben ver como una cosa más oscura. O sea, que en realidad corresponde a todas las células con sus núcleos, con sus membranas y sus núcleos, que están en mayor cantidad en la membrana basal. Como ya les expliqué, lo que está pasando acá es que hay una gran cantidad de mitosis celular y están generándose células para mandar a la superficie para que todo este epitelio tenga el espesor que corresponde. El espesor que corresponde para que no haya ardor retroesternal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando el ácido empieza a hacer estragos sobre la superficie, el espesor se hace más chiquitito. Y a veces esto, por ejemplo, podría estar acá. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces el ácido tiene mayor posibilidad de penetrar hacia las capas más profundas y acá aparecen los terminales nerviosos, que son los que captan ese pH más ácido y a ese pH más ácido lo traducen como ardor o dolor. Entonces cuando un paciente clínicamente se queja de ardor o de dolor retroesternal, indirectamente ustedes saben que está con una enfermedad por reflujo que ya le está ocasionando problemas a la mucosa, que está disminuyendo el espesor epitelial del esófago y que los terminales nerviosos están recibiendo esa información como cambio de pH ácido y lo están mandando a la corteza cerebral diciendo hay dolor, hay ardor retroesternal. ¿Entienden?
Esa es la fisiopatología unida a la clínica. El saber por qué se producen los signos y síntomas. Para eso tenemos que recurrir a la fisiopatología bien explicada. ¿Estamos? Bien. Entonces, espesamiento de la capa basal regenerativa, hiperplasia papilar. Fíjense, se lo voy a mostrar con el estómago esto, en esta fotito. Esto que ustedes ven acá son las papilas, las interdigitaciones de las papilas gástricas, en este caso, donde hay tejido conjuntivo, vasos, etcétera, etcétera. Si yo tengo acá arriba del estómago, supónganse, una lesión, yo necesito que todas estas células de acá tengan mayor concentración de oxígeno, que la membrana basal esta que vemos acá tenga un buen desarrollo mitótico, y para eso necesito oxígeno. Entonces, ¿qué hace la zona del corio? Aumenta la cantidad de papilas para que el oxígeno y la sangre lleguen mucho mejor a todas estas células y se puedan reproducir. Eso se llaman papilas, y esto es hiperplasia papilar en el caso que se haga acá en el esófago. Hiperplasia, mayor número. Hay una mayor cantidad de interdigitaciones para que traten esas células que están ahí en la base de recibir mayor cantidad de oxígeno. Y eso lo ve el anatomopatólogo. Entonces, cuando el anatomopatólogo ve que hay muchas interdigitaciones, dice, pará, acá el organismo se está tratando de defender de algo, de que el ácido que me está haciendo bolsa arriba. ¿Entienden? Bien. Presencia de eosinófilos. Ustedes saben que los eosinófilos son unas células del servicio de inteligencia que siempre que hay algo raro en la superficie aparecen. Por ejemplo, en la enfermedad celíaca hay eosinófilos intraepiteliales. ¿Por qué? Porque arriba está el gluten que le está haciendo problema. Entonces están los eosinófilos ahí mandando información adentro. Bueno, acá sucede lo mismo. Hay presencia de eosinófilos que están diciendo tenemos un pH arriba muy ácido. Aumentemos la mitosis. Entonces todas las células generadoras abajo están aumentando la mitosis para solucionar el problema. Entonces esos eosinófilos también lo ven el anatomopatólogo y los informa en su informe de anatomía patológica. No es patoneumónico de la enfermedad por reflujo, porque fíjense que también lo tiene la enfermedad celíaca, pero es importante, prácticamente cuando uno lo ve quiere decir que hay reflujo sí o sí. Y estas son casi patoneumónicas, se llaman células en balón. Son células que están más o menos a esta altura y que son la primera barrera de defensa que está recibiendo el ácido. Son las primeras células que están recibiendo el ácido. La célula, cuando empieza a recibir ácido, entra el ácido dentro del citoplasma, y el núcleo que sabe qué pH tiene ahí adentro en el citoplasma dice: nos estamos quemando. Entonces abren todas las compuertas, los poros de la célula, para que entre agua. Cuando entra agua, la célula se empieza a balonizar, a hinchar, y a eso se le llama células en balón, que son patoneumónicas porque nos están diciendo que esas células están hinchadas de agua porque les había bajado mucho el pH. A veces incompatible con la vida, y a veces tan incompatible que entró tanta agua que estallan. Eso también le pasa. Pero estos son todos signos histológicos muy interesantes que cuando ustedes vean alguna anatomía patológica de un informe, lo van a poder darse cuenta que eso es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien. Después, además, ustedes van a ver ya erosiones, úlceras y hemorragias. Todo eso lo vemos en la videoendoscopía y lo informamos. Lo de arriba es la anatomía patológica, la siguiente. ¿Qué signos y síntomas tiene el paciente que tiene esta enfermedad por reflujo gastroesofágico? Tiene acidez, que es el ardor o el dolor urente en el epigastrio y a nivel de la región retroesternal, y que puede, como dice ahí, desplazarse detrás del esternón, aumentar con la flexión. Cuando uno se flexiona favorece la producción de reflujo. Por eso incluso no hay que ir de cuerpo, hay que decirle a los pacientes que no vayan de cuerpo después de comer, porque uno tiene el abdomen mucho más distendido y si uno hace fuerza favorece la producción de reflujo. Todas esas cositas son importantes. Eructos, náuseas, vómitos, eso los puede tener. No es muy frecuente el tema de los vómitos, pero los eructos sí son muy frecuentes. Pirosis, es lo que le explicaba recién, es la sensación de ardor retroesternal producido por la estimulación de los terminales nerviosos sensitivos
de las capas más profundas del epitelio esofágico. ¿Por qué? Porque recibieron o están recibiendo la acción del ácido que las está quemando. Eso es la pirosis. De ahí nace el término pirosis. Regurgitación ácida es simplemente la elevación del contenido gástrico sin esfuerzo que de golpe le viene al paciente a la boca, sin estar precedido por la tos, por ejemplo, nada de eso. Eso es la regurgitación habitual. Disfagia. Este signo es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene disfagia el paciente que ya tiene crónicamente el reflujo gastroesofágico. Quiere decir que ese sector, generalmente el tercio distal del esófago, está quemado por el ácido y entonces el esófago se defiende de alguna manera. Dice, ya estoy podrido, que me venga tanto ácido de abajo. Entonces, ¿qué hace? Se espasma, se cierra. Y al cerrarse, uno come un pedacito de costeleta, pasa la costeleta y no pasa bien la costeleta. Entonces, ¿qué necesita? Agarrar un vasito de agua y tomás agua y pasa. Y eso uno se lo tiene que preguntar al paciente. Voy a decir, escúcheme, cuando come pan, ¿necesita tomar agua? Cuando come un pedacito de carne, ¿necesita tomar agua para que le pase? Dice, sí, yo tengo que recurrir al vaso de agua para que me pase el alimento porque a veces medio que se me queda grabado. Bueno, eso es un signo de alarma sumamente importante. Una cosa es que estemos hablando de reflujo gastroesofágico, con esofagitis por reflujo, como en esto que le estoy diciendo, que el paciente tenga esofagitis por reflujo y que tenga esa espasmo o esa estenosis, y otra cosa es que sea una estenosis orgánica, o sea, un cáncer de esófago que da exactamente lo mismo, la misma disfagia, y el tipo igual va a comer un pedacito de carne y va a necesitar el agua para que pase. Hasta un determinado momento creo que pasa más. Entonces, ojo con ese signo, porque es muy delicado y puede que usted diga, es una enfermedad por reflujo. Lo dejan pasar, le dan el inhibidor de bomba y se van tranquilos. Y a los 4 meses viene el tipo y se me comió y tal cosa y no me quedó nada. Le hacen una endoscopía y tiene un pedacito de carne clavado porque tiene un cáncer de reflujo. Así que ojo con ese signo. Odinofagia. ¿Qué es la odinofagia? El dolor retropernal, nada más que eso. Es que a veces uno tiene quemado el esófago y tiene dolor. Eso se llama odinofagia. Ronquera o cambios de voz, irritación de la garganta, tos y sibilancia. Eso también es muy importante. Siempre tienen que preguntar a la mañana. Usted se levanta y está con una tosecita, con una carraspera, se levanta con disfonía matinal. Eso es porque tuvo reflujo nocturno y el ácido llegó a la hipofaringe y le quemó la laringe. Las apófisis aritenoides posteriores de la laringe. El ácido llega hasta ahí arriba, quema la mucosa que no está preparada para nada para recibir ácido, le hace una pequeña ulcerita y cuando uno habla, mucho como ahora, yo soy de tener reflujo gastroesofágico y ya hace 3-5 días que estoy tomando medicamentos porque tenía que venir a hablar acá. Entonces, si yo tengo reflujo nocturno, con todo lo que tengo que hablar acá, hago una úlcera de contacto. Y me pongo difónico o con tos. Entonces, por eso tomo un poquito de agua, me tomé la medicación, pedí el micrófono y trato de hablar tranquilo. Porque si no, el reflujo nocturno ya me ha pasado, cuando uno habla y sin micrófono, chao, después quedo difónico. Porque hago la úlcera de contacto. Ojo con eso, es muy importante, lo van a ver cada rato, así que enfermedad por reflujo gastroesofágico, pregunten siempre, la mañana usted se levanta con disfonía, ¿tiene alguna tosecita? ¿Tiene una carraspera ahí que le molesta? Sí, le van a decir que sí. Entonces usted a ella le dice, este tipo debe tener reflujo nocturno. Y el medicamento no se lo van a dar a la mañana, se lo van a dar a la tarde. ¿Estamos? Son todas cosas prácticas, pero con base científica, como corresponde, sabiendo la fisiopatología, la mejor forma de estudiar y de saber. Cialorrea. La cialorrea también es importante. ¿Por qué? La cialorrea es importante porque tanto la tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágico como el cáncer de esófago. En el cáncer de esófago es uno de los primeros síntomas que se tiene es la cialorrea. Estamos, porque como la pared del esófago está endurecida por el cáncer y no tiene una buena motilidad,
el organismo equivocadamente, pobre, trata de decir, a ver, por ese sector que no tengo tanta motilidad voy a poner un poco más de saliva, a ver si pasa la comida, etcétera, etcétera. Entonces aumenta la saliva. Ya el organismo le está diciendo a ustedes, mira, aumentó la saliva porque hay un sector acá que, claro, no sabe si es un esofagitis por reflujo o si es un cáncer. Pero guarda la tosca con eso, con el tema de la diarrea. La siguiente. Dolor torácico y radiaciones. Bueno, puede ser que ese dolor del reflujo gastroesofágico se irradia a ambos hombros y a la espalda, bien acá atrás. Lo van a ver que mucha gente lo ve aquí atrás. Disfonía, tos, carraspera matinal, laringitis erosiva posterior es lo que le acabo de decir, con edema, congestión, toda la formación de granulomas, úlcera de contacto en la laringe. La neumonitis recurrente es muy importante, eso se ve en los ancianos. En ancianos que empiezan con una neumopatía, le sacan una plaquita, se ven en sudodo algodonoso y a veces de un solo lado. Pero alguien que no es muy experto en la cosa, agarra y dice, sí, tiene una neumopatía. Y le enchufa el antibiótico. 10 días de antibiótico, el paciente sigue igual, 10 días, 15 de antibiótico, cambio de antibiótico. Y el paciente lo que tuvo es un reflujo gastroesofágico nocturno y al acostarse de un solo lado, todo el ácido le va por un solo lado al bronco. De un solo bronco y se mete en un solo pulmón. Entonces eso de exudado algodonoso, ustedes le dan 4 o 5 inhibidores de bomba a alta concentración y el paciente de golpe les limpia la radiografía. Se le terminó la neumonía, la neumonitis. ¿Estamos? Entonces hasta en los ancianos también tengan cuidado, piénsenlo que pueden tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y en los chicos, el asma, esos chicos, ustedes saben que hasta los 2 años aproximadamente, el esfínter esofágico inferior no está demasiado maduro. Tienen los chicos reflujo y qué sé yo. Pero a los 4, 5, 6 años no tienen ya que tener reflujo gastroesofágico. Sin embargo, muchos lo tienen y entonces tienen la tosecita crónica, el broncoespasmo reiterado y permanente. Entonces la mamá, ¿qué hace? Lo lleva al pediatra y el pediatra es al alergista y entonces empiezan con la vacunita acá y vacunita toda la semana y el pacientito tiene una enfermedad por reflujo porque todavía no tiene maduración del esfínter. Entonces ellos también lo tienen que tener en cuenta en los chicos, hasta los 9 años, que es muy frecuente, que tienen tos, broncoespasmo y qué sé yo, y pueden estar más vale con un problema de reflujo y no tanto un problema de una alergia atópica. Así es. Bueno, esto lo vemos nosotros, los gastroenterólogos. Acá ustedes ven en el SIDA, este esófago con toda la cándida albicans, que da bastante dolor, son esofagitis por cándida, en el caso de SIDA. La siguiente. Ahí tiene una galaxia, la siguiente. Bien, y entidades asociadas son el embarazo, como ya dijimos, por la mayor cantidad de progesterona que actúa sobre el esfínter esofágico inferior, disminuyendo la presión del esfínter y por supuesto por el embarazo aumentando la presión intraabdominal, de manera que tiene un combo, un círculo que se cierra. La esclerodermia ya hablamos, y esto de las sondas nasogástricas, que es muy importante, porque van a haber pacientes que están 7 o 8 días en terapia con una sonda nasogástrica y cuando le sacan la sonda, si le hacen una endoscopía, van a ver que donde estuvo la sonda tiene exactamente todo el camino color negro o marrón oscuro de la necrosis que provocó el ácido que venía del estómago entre la pared del esófago y el plástico de la sonda. Se mete por ahí, queda ahí depositado y hace, digamos, un contacto permanente, una solución de continuidad. Entre el plástico de la sondita, el líquido, el fluido y la mucosa del esófago. Ojo con eso. Por eso hay que tratar de sacar la sonda lo antes posible. La siguiente. Bueno, esto lo vemos nosotros en la endoscopía, la siguiente. Ahí tienen distintos grados de esofagitis por reflujo e incluso la presencia de esto que ustedes ven acá, que es un esófago de barra, y si andamos bien el tiempo se lo digo, si no, lo pasamos.
el esófago de baja. Después vamos a ver. Esta es una clasificación que usamos los endoscopistas, que se llama de Savary-Miller, para clasificar los distintos grados de esofagitis. Grado 1, 2, erosiva, no erosiva, con Barrett, sin Barrett, etc. La siguiente. ¿Cómo estudiamos a este paciente que llegó al consultorio, que nos dio todos estos síntomas que dijimos recién, que lo investigamos bien media hora haciéndole preguntas de cómo come, si tiene problemas en su trabajo, si está nervioso, si duerme bien, si es de comer picantes, alcohol, fernet y todo lo que ustedes ya conocen muy bien? Entonces, los métodos de estudio serían, por ejemplo, hacer una manometría y una pHimetría, se hace junto con el mismo aparatito, ahora yo se lo voy a mostrar. Pasa una otra, directamente así vamos más rápido. Entonces este aparatito que mide el pH y mide la presión de las zonas, fíjense que es una sondita que tiene tres receptores, tres sensores, uno que está a nivel del esfínter, otros 2 centímetros por abajo y otros 2 centímetros por arriba. Entonces esos sensores captan el pH que hay en el lugar y a su vez la contracción que pueda haber. Entonces ahí es como un holter, se coloca el aparatito 24 horas y después tenemos toda una tira, como el holter igual, y vamos viendo a qué hora el paciente tuvo reflujo y qué presión tenía el esfínter en ese momento. O sea que es un método muy interesante de certeza, digamos, para saber si el esfínter esofágico inferior anda bien o no. ¿Estamos? Bien, pero eso no nos hace el diagnóstico verdaderamente de esofagitis. El diagnóstico de esofagitis lo hace la videoendoscopia. La siguiente. La seriada gastroduodenal. Si ustedes no están en Rosario y van a un pueblo o en el norte de la Argentina o donde sea y no cuentan con un aparato de video y no cuentan con un pHímetro ni un manómetro para hacer esto que decíamos recién, ustedes pueden utilizar, si tienen una buena radiografía, como para pegarle un vistazo al esófago. Y en la radiografía, con doble contraste, o hacer un esofagograma, mejor todavía, les va a servir, pero no van a ser grandes diagnósticos, pero sí van a servir para ver si hay irregularidades del contorno del esófago, si la mucosa tiene un aspecto nodular, si hay pliegues gruesos distales, si hay erosiones, úlceras, o si hay menor distensibilidad del cuerpo, hay alguna zona de estenosis. Es decir, pueden, por ejemplo, descartar que el paciente a simple vista con esta radiografía por lo menos no tiene algo grosero, un cáncer de esófago importante. Sí pueden ver incluso una hernia hiatus desplazada con este método. Es decir, los va a ayudar, pero no le va a hacer bien el diagnóstico. Para el diagnóstico es lo que ya dijimos, la pHimetría, manometría y la videoendoscopia. La siguiente. Y esto lo usamos los chiquitos, a veces de 9 años, 6, 7, 8 años, que vemos que la posibilidad es que no sea un asmático y uno dice, y si este paciente tiene un reflujo, a ver, le vamos a hacer un estudio. Para no hacerle una endoscopía, que se puede hacer perfectamente bien, porque se hace con sedación y no hay ningún inconveniente, y los videos que tenemos son pediátricos también, así que no hay inconveniente, pero si a veces no lo queremos someter a eso, podemos hacer una técnica radioisotópica que se llama cintigrafía, que se puede hacer acá en Rosario, que es con radioisótopo y se puede ver, ¿no es cierto?, si el chiquito tiene reflujo o no. Se usa muy poco, pero se usa, de vez en cuando se hace. Tratamiento de esta patología. Prohibir la ingestión de grasas, de chocolate, porque relaja el esfínter esofágico inferior. Esto también, el alcohol también irrita. Vinagre, café, picantes, especias, sustancia hiperosmótica, la Coca-Cola, por ejemplo. En investigación, en las ratitas, yo he trabajado muchos años, sigo trabajando 30 años de esto, y hicimos, por ejemplo, todas las gaseosas, todas las aguas de Rosario, la SER, todas esas, investigamos todo en la rata, todo lo que a ustedes se les puede ocurrir en medicamentos, en agua, todo. Ustedes no saben lo que es la Coca-Cola en el estómago. Es colocar una plancha bien caliente arriba de una costeleta. Le queda un desastre la carne. Y bueno, esto es exactamente igual. Se necrosa la superficie del estómago. O sea, hay una gran cantidad de lesiones con Coca-Cola.
porque eso tiene ácido carbónico, se le agrega la bilis, se le agrega un montón de cosas y produce desastre. Así que ojo con las bebidas de hiperomótil. Inclusive les digo más, ese trabajo está publicado, lo pueden leer, está publicado, mucho de mi trabajo está publicado en Acta Gastroenterológica Latinoamericana, debe haber sido del año... Lo de la gaseosa debe haber estado entre el año 87 y 92, por ahí más o menos lo pueden buscar. Está todo publicado, con las fotos y todo. Inclusive les cuento lo de la Sevenal, porque ustedes saben que todo el mundo en los hospitales dice, tomar una Sevenal. No es lo de la Coca-Cola, la Sevenal es menor el daño que provoca, pero provoca cierto daño. Ojo, hasta la Sevenal. Lo mejor de todo es el mate cocido. El mate cocido es fabuloso, no daña, parece agua, no daña absolutamente el estómago. Ahora, el mate cocido, no el mate en bombilla, porque el mate en bombilla sí da daño, menor pero da. ¿Por qué? Porque cuando uno toma el mate con la bombilla, está ingiriendo aire. Entonces, al ingerir aire, el aire abre las paredes del estómago, están virtuales, las abre, el estómago cree que entró un plato de fideo ahí adentro y en vez de eso empieza a secretar ácido. Entonces uno tiene una mayor cantidad de ácido con el mate. Y si uno toma mate con azúcar, y también el azúcar aumenta la secreción de ácido. Si lo tomas puro sería mejor. Pero además de todo eso, cuando uno toma mate, está tomando todo el polvillo de la yerba. Ese polvillo es tan chiquitito que se mete directamente en las fositas gástricas, que ya se las voy a mostrar. En las fositas gástricas y estimula la secreción de ácido. Entonces, aumenta el ácido por el aire, por la distensión del estómago y aumenta por el polvillo que tiene. Ahora, si ustedes le sacan todo el polvillo, ya están ahorrando algo. Y si ustedes tratan de no tomar tanto aire, lo toman de una forma que no ingieran tanto aire, es mejor todavía, y sin azúcar. Por eso les digo que lo mejor sería el mate cocido, porque el mate cocido queda toda la borra del abajo y ustedes cuando toman no toman aire. Entonces, eso realmente es muy bueno. Y es muy parecido al agua común, por supuesto, es impecable el estómago como queda, no hay ningún problema con el agua común. Nosotros hicimos un experimento donde tomamos agua de lluvia de Funes, agua de lluvia de Porter, de Granadero Baigorria, Fray Luis Meltrán, de acá del hospital, de los techos del hospital, de las canaletas cuando salía el agua de arriba para ver si el zinc provocaba algo. Y tenemos un trabajo hermoso de las aguas, fíjense, está todo en Acta Gastroenterológica, se publica. Bueno, sigamos. Evitar ingesta voluminosa de líquidos gasificados, tabaco, elevar la cabecera de la cama, esto es muy importante, para que justamente, simplemente por un tema de tipo mecánico, no suba, no se lleve el ácido hasta arriba. Así que hay que tratar de que sea 10 centímetros, a veces un poquito incómodo, pero bueno, sirve. Evitar acostarse después de las comidas, hay que tratar por lo menos de 2 horas, estar levantados. Esta es otra clase muy larga también de estómago, por eso no digo más que eso. Hay drogas que favorecen el reflujo, como las nifedipinas, el diltiazem, que son los bloqueantes de los canales del calcio, que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, por eso incluso en la calasia se usan como tratamiento. Disminuir el peso, y lo último lo voy a borrar porque no nos convienen los valores. Bueno, la siguiente. Evitar ropa constante muy ajustada a los varones, no nos conviene, sino a las chicas. Bueno, ¿qué más falta? Tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico tenemos antiácidos, como ustedes saben muy bien, por ejemplo, hemos usado durante muchísimo tiempo el gel de magnesio y de aluminio, el antiguo Miranda y un montón más, el Riopan, me acuerdo que usábamos. Bueno, todavía se usan, pero menos. Los prokinéticos son muy importantes, ya hemos hablado, domperidona, mosapride, cisaprida. El cisapride era el mejor, pero se lo sacó del mercado.
Inhibidores de la bomba de protones que son fundamentales en este tratamiento, en dosis de 20 o de 40 miligramos, administrados a la mañana antes del desayuno en algunos pacientes y otros que hay que administrárselo a las 19. Y después también hay algunos que le damos 20 a la mañana y 20 a la tarde, por ejemplo, porque son los mixtos los que tienen un reflujo todo el día. Sucralfato, fundamental esta droga, muy importante, también tenemos muchos trabajos científicos hechos con sucralfato, aumenta la prostaglandina, bicarbonato, y es una droga fantástica, realmente muy buena para la curación de úlceras y demás. Las algas, que durante un tiempo estuvieron alejadas del mercado, ahora volvieron de nuevo, así que se puede hacer. Y si todo esto no funciona, junto con una dieta que le demos al paciente, algún ansiolítico también que podemos agregar, bueno, después de 4 o 5 años que uno lo está tratando y el paciente sigue con mucho reflujo, se puede ir a una cirugía, de las que se usan ahora, una cirugía laparoscópica, que se puede hacer, muchos pacientes andan bien, pero hay algunos que no terminan de andar muy bien. ¿Por qué? Porque la misma cirugía aprieta tanto, la zona del esfínter que después quedan con alguna cierta disfagia. Entonces yo no sé si prefiero tomar las pastillitas para el reflujo o quedarme con una disfagia que después no la puedo manejar, porque está operada. Así que es medio complicadito el tema ese. Bueno, la siguiente, creo que termina. Bueno, la esofagitis alcalina. Es prácticamente todo lo mismo, pero hay 2 o 3 cosas que les quiero decir. Es provocada por el reflujo biliar y se ve fundamentalmente, por ejemplo, en los casos de pacientes operados con BIRROS 2, los colecistectomizados, como ya dijimos, las gastrectomías totales o subtotales, como vagotomía y piloroplastia. El diagnóstico acá, el aparatito de la pHimetría nos va a venir muy bien para ver que el reflujo es biliar, pero yo con la endoscopía saco con mi sondita un poquito de jugo, tengo un papel para pH y ahí mismo también hago el pH en el mismo estudio, en 2 minutos. Entonces, ya que el paciente lo tengo con la videoendoscopía, ¿para qué le voy a hacer después una pHimetría? Si total ya lo hago con la misma endoscopía. En cuanto a los aspectos clínicos, es el dolor retroesternal que tiene el paciente con reflujo biliar o mixto es mayor, la disfagia es mayor, los eructos son muy frecuentes en este tipo de reflujo biliar o mixto, hay muchos eructos y la urinofagia es mayor. Y el tratamiento acá va a ser sucralfato, inhibidores de bomba y prokinético, es el tratamiento completo. En cambio, el que tiene la esofagitis ácida, nada más uno por ahí puede simplemente tratarlo con inhibidor de bomba y ya está. Y puede andar después. Del esófago de Barrett, a ver cómo andamos, las ondas. Sí, ahí estamos al límite. Del esófago de Barrett le voy a dar 2 o 3 fotitos para que sepan lo que es. Es un epitelio cilíndrico columnar con metaplasia intestinal. Es decir que este trastorno se ve desde ya en pacientes que genéticamente tienen para hacer el esófago de Barrett, si no, no cualquiera lo hace. Ni siquiera un paciente que tiene una esofagitis crónica. Lo hace el que tiene la esofagitis crónica y tiene genética atrás para hacer este problema. Y a nivel del esófago distal aparece un epitelio diferente al común, era el estratificado común, que es un epitelio cilíndrico columnar, pero que tiene metaplasia intestinal. En los últimos 2 años, las últimas investigaciones dicen que tampoco es muy necesaria la presencia de metaplasia intestinal. Eso nos rompió la cabeza, porque nosotros era muy fácil que ver, si tenemos metaplasia, sabemos que es un Barrett, pero ahora que no, si la metaplasia está ahí, que sí, que no, estamos más complicados con el tema del Barrett. Antes era más fácil decirlo, pero ahora no tanto. Sin embargo, ustedes cuando ven un Barrett, la metaplasia, yo les digo que veo Barrett bastante seguido, y las metaplasias están. Fíjense en las células caliciformes, como se ven ahí, la metaplasia intestinal del Barrett. ¿Sí? Ahí tienen endoscopías
Esta es la lengüeta del Barrett, característica, la siguiente. Hay un Barrett corto y un Barrett largo. El Barrett corto tiene esta lengüeta que ustedes ven acá, color salmón. Desde el esfínter esofágico inferior hacia arriba, hacia el esófago, se ve esa lengüeta color salmón. De menos de 3 centímetros el esófago de Barrett corto, el segmento corto. El segmento largo tiene más de 3 centímetros, la siguiente. O sea que son islotes o lengüetas de más o menos 3 centímetros que muestran un epitelio columnar con metaplasia intestinal y células caliciformes. La siguiente. Eso es lo más importante. Puede haber tinciones y el Barrett se puede también cancerizar. La siguiente. Se puede complicar con úlceras, con estenosis y con el adenocarcinoma. La siguiente. Acá tenemos la úlcera de Barrett, es decir, que es el mismo pedacito donde veíamos el Barrett, pero que está ulcerado. Nosotros usamos en el instituto, para estos casos, el tratamiento con láser de argón, que hace una coagulación que podemos medir, por ejemplo, con el láser de última generación, podemos medir, por ejemplo, poner 0,35 milímetros. Entonces el láser va a ir hasta ahí nomás, 0,35, y no provoca perforación, porque ese es el problema. Entonces tenés que tener equipos muy sofisticados que miden exactamente el láser hasta dónde llega. Entonces uno lo puede quemar con el láser de argón, pero con seguridad, porque si no vos quemás eso, te hace un agujero, inmediatamente el paciente a cirugía, y con una esofagectomía. Sí, ojo, es peligroso. Bueno, eso es. Seguimos. A veces podemos hacer también una eco-videoendoscopía, como en este caso, cuando pensamos, como en este caso, que el esófago de Barrett tiene ahí una sobreelevación que puede ser un adenocarcinoma. Entonces hay que hacer una videoendoscopía para ver la profundidad de esto, como ustedes ven acá. Y en estos casos, bueno, normalmente se puede hacer cirugía. La siguiente. En presencia del epitelio, este es importante, en presencia del epitelio de Barrett, porque ustedes van a recibir a veces algún paciente que, con una anatomía patológica que informa un Barrett y dice, ¿y esto? Bueno, lo van a mandar al especialista, pero quieren ustedes saber más o menos qué pasa con eso. Entonces, el tema es así. Hay dos diapositivas, son, creo, importantes. En presencia del epitelio de Barrett, realizar exámenes endoscópicos periódicos para buscar la displasia, que puede ser leve o severa. Y por supuesto, si es severa, es el carcinoma. Porque nadie puede afirmar en cuánto tiempo un epitelio de Barrett se transforma en una displasia severa o en un carcinoma. Nadie lo puede afirmar. Puede ser 1 año, 5 años, 10 años. Estamos haciendo. ¿Y qué hacemos cuando encontramos una displasia leve, moderada o severa? Cuando hay displasia leve se hace la técnica endoscópica de coagulación con argón, con plasma, como yo les mostré recién. Cuando la displasia es moderada es complicado porque estamos ahí en que es moderada, pero ¿quién le pone el sello y la firma de que es moderada? Hay que normalmente verlo, lo tienen que ver varios anatomopatólogos para que todos coincidan de que eso es moderado. Porque si uno seguramente te va a decir esto es severo y el otro dice no, pero es leve, no sé qué hacer. Porque si vos ves que el Barrett es una displasia severa, va a la encefalectomía. Y eso es un negocio medio complicado. ¿Estamos? En cambio, si vos tenés una displasia moderada, podés hacer una mucosectomía y el paciente se hace la mucosectomía en el consultorio, en nuestro centro de endoscopía, en el centro de endoscopía. Le hacemos la mucosectomía y el paciente a las pocas horas se va a su casa. Y está operado de casi un cáncer de esófago, por decirlo así. ¿Estamos? Pero, ojo, son técnicas de mucha práctica endoscópica, muy complicadas. La siguiente. Puede haber complicaciones también. Bueno, este es mi avión que lo terminé hace poco.